Buenas tardes. Me informan por favor si es que se logra escuchar de manera correcta el audio. Esperemos unos minutos a que se vayan conectando y en breve comenzamos. Por favor, si me pueden confirmar por el chat si es que el audio se escucha bien. Bueno, vamos a comenzar. El día de hoy vamos a tratar un tema que muchas veces damos por sentado, pero que puede convertirse en uno de los aspectos más importantes para la continuidad de una empresa. Las copias de seguridad o backups de nuestra información. Cuando hablamos de seguridad informática, normalmente pensamos en un antivirus, contraseñas, cortafuegos, accesos restringidos o protección frente a ataques externos. Todos esos elementos son importantes. Sin embargo, existe una pregunta mucho más sencilla que toda empresa debería hacerse. ¿Qué ocurriría si mañana ya no pudiéramos acceder a la información de nuestro sistema? Pensemos por un momento en todo lo que actualmente almacenamos en nuestro ERP Starsoft. Quizás información contable, comprobantes de venta, compras, inventarios, planillas, documentos bancarios, etcétera. Información histórica de nuestros clientes y proveedores. Y dependiendo de los módulos que utilicemos, muchos otros años de información que forman parte de las operaciones de nuestra empresa. Toda esa información representa horas, meses o incluso años de trabajo. Por eso, uno de los principios más importantes que debemos entender desde el inicio de esta charla es el siguiente. La información de una empresa tiene valor y por lo tanto debe ser protegida. Una de las principales herramientas para protegerla es contar con una estrategia adecuada de copias de seguridad. ¿Qué es realmente un backup? Un backup es una copia que muestra información que nos permite recuperarla cuando ocurre algún incidente. La definición parece bastante sencilla. Sin embargo, existe una diferencia importante entre simplemente tener una copia y realmente contar con un sistema confiable de recuperación. Y pongamos un ejemplo. Algunas empresas realizan una copia de su base de datos dentro del mismo servidor donde funciona el sistema. Técnicamente existe un backup, pero imaginemos que el disco duro del servidor falla. En ese escenario, podemos perder tanto la base de datos original como la copia de seguridad. Por eso debemos entender algo fundamental. Un backup no solamente debe existir, también debe encontrarse en el lugar seguro
y debe poder utilizarse cuando realmente lo necesitemos. El objetivo final de una copia de seguridad no es generar un archivo. El verdadero objetivo es poder recuperar la operación de nuestra empresa. ¿Qué situaciones pueden ocasionar una pérdida de información? Veamos algunos. A veces pensamos que perder información es algo que solamente ocurre en casos muy extremos, pero en la práctica existen muchas situaciones bastante comunes. La primera es una falla física del servidor o de almacenamiento. Los discos duros, incluso los discos de estado sólido, tienen una vida útil. Pueden presentar sectores dañados, fallas electrónicas o simplemente dejar de funcionar. También puede ocurrir una falla del servidor completo. Una segunda situación son los errores humanos. Un usuario puede eliminar información accidentalmente. Se puede ejecutar una actualización incorrecta. Se puede borrar una base de datos. Se puede reemplazar un archivo. Incluso una persona con experiencia puede cometer un error. Y mientras mayor es la cantidad de información que maneja una organización, mayor es también la posibilidad de que algún error termine afectando datos importantes. Tenemos también los virus, malware y sobre todo ransomware. El ransomware particularmente se ha convertido en uno de los mayores riesgos para las empresas. Ese tipo de software malicioso puede cifrar los archivos de una computadora o de un servidor y posteriormente solicitar un pago para recuperar el acceso. En algunos casos, el malware incluso intenta localizar y eliminar las copias de seguridad disponibles dentro de la misma red. Por eso, contar con un backup separado del ambiente principal es especialmente importante. Otro escenario son los problemas eléctricos. Un corte de energía inesperado, una falla del UPS o algún problema de hardware puede generar daños en determinados archivos o incluso afectar una base de datos completa. También existen situaciones menos frecuentes como incendios, inundaciones, robos de equipos o accidentes dentro de las instalaciones. Y finalmente debemos considerar los propios cambios tecnológicos, migración de servidores, actualizaciones del sistema operativo, cambios de hardware, actualizaciones de motores de base de datos. Todos estos procesos normalmente se realizan de manera segura, pero antes de cualquier cambio importante, siempre debería existir una copia de seguridad confiable. ¿Cuánto puede costar realmente perder la información? Este es el problema, o probablemente uno de los puntos más importantes de esta charla. Normalmente evaluamos el costo de una copia de seguridad pensando en discos, almacenamiento en la nube, servidores o servicios adicionales, pero pocas veces calculamos el costo contrario. ¿Cuánto costaría perder la información? Supongamos que una empresa pierde una semana completa de operaciones. Tendríamos que reconstruir ventas, revisar comprobantes, reconstruir movimientos de almacén, revisar información contable, volver a registrar determinadas operaciones, contactar nuevamente a los trabajadores, proveedores o clientes, y además tendríamos que detener parcialmente nuestra actividad mientras intentamos recuperar la información. Por lo tanto, el costo de perder datos no se limita únicamente al trabajo necesario para volver a ingresarlos. También existen otros impactos: pérdida de productividad, interrupción de operaciones, horas adicionales al personal, retraso con clientes, posibles problemas administrativos o tributarios y especialmente pérdida de confianza. En muchas organizaciones, algunos años de información pueden valer mucho más que el propio servidor donde se encuentran almacenados. Por eso debemos comenzar a considerar el backup como una inversión en continuidad operativa. Un backup no debe depender de una persona. Otro problema bastante frecuente ocurre cuando las copias de seguridad dependen completamente de una persona recuerde realizarla. Por ejemplo, todos los viernes alguien copia la base de datos a un disco externo. Esto puede funcionar durante un tiempo, pero ¿qué ocurre si esa persona está de vacaciones? ¿Qué ocurre si ese día tuvo mucho trabajo? ¿Qué ocurre si creyó que otra persona había realizado el backup?
Cuando sea posible, las copias de seguridad deberían ser automatizadas. La tecnología actual permite programar procesos para que las bases de datos sean respaldadas diariamente o incluso varias veces durante el día, dependiendo de la importancia y del volumen de operaciones de la empresa. La automatización reduce considerablemente la posibilidad de olvidar el proceso. Sin embargo, automatizar tampoco significa olvidarnos completamente de los backups. Siempre debe existir algún mecanismo de supervisión, porque también puede suceder que un proceso automático falle durante varios días y nadie lo detecte. ¿Con qué frecuencia deberíamos realizar los backups? La respuesta depende principalmente de una pregunta: ¿cuánta información estamos dispuestos a perder? Supongamos que realizamos una copia de seguridad todos los días a las 11 de la noche. Al día siguiente, a las 5 de la tarde, ocurre una falla grave. Si solamente contamos con el backup de la noche anterior, potencialmente podríamos perder toda la información registrada durante ese día. Para algunas empresas, perder algunas horas de información puede ser manejable. Para otras, podría representar cientos o miles de operaciones. Por eso la frecuencia debe definirse de acuerdo a la realidad de cada organización. Una empresa con pocas operaciones puede considerar suficiente una copia diaria. Una empresa con un alto volumen de transacciones podría considerar o requerir mecanismos de respaldo mucho más frecuentes. Lo importante es que esta decisión sea consciente. Deberíamos descubrir cuánto tiempo de información podemos perder recién cuando ocurre un problema. Y para ello hay una regla muy conocida que es la 321. Existe una recomendación bastante conocida de seguridad informática llamada la regla 321 de backups. Es sencilla de recordar. La idea es mantener 3 copias de información, 2 tipos o 2 ubicaciones diferentes de almacenamiento y al menos una copia fuera del ambiente principal. Por ejemplo, podemos tener nuestra información funcionando normalmente en el servidor, una copia de seguridad almacenada en otro dispositivo y adicionalmente una copia externa que podría encontrarse en otra ubicación física o en un servidor de almacenamiento, de preferencia en la nube. El objetivo es evitar que un único incidente pueda destruir todas nuestras copias al mismo tiempo. Porque si el servidor y todos los backups que se encuentran en el mismo equipo o en la misma ubicación, seguimos teniendo un único punto de falla. Segundo, hay un comentario. Otra pregunta muy frecuente: ¿es recomendable tener un backup en la nube? Actualmente muchas empresas utilizan una combinación de almacenamiento local y almacenamiento en la nube. La nube puede ser una excelente alternativa como respaldo adicional. Tiene varias ventajas. La información se encuentra fuera de nuestras instalaciones. Puede existir redundancia en diferentes centros de datos y podemos automatizar los procesos de transferencia de determinados backups. Sin embargo, utilizar almacenamiento en la nube tampoco significa simplemente subir archivos sin ningún tipo de control. Debemos considerar aspectos como seguridad de las cuentas, contraseñas robustas, autentificación multifactor, cifrado de información, políticas de acceso y control sobre quién puede eliminar y modificar los backups. También debemos considerar el tiempo que podría tomar recuperar una copia dependiendo del tamaño de nuestra información y de nuestra conexión a Internet. Por eso, nuevamente regresamos al mismo concepto. No existe una única estrategia adecuada para todas las empresas. Lo correcto es diseñar una política de respaldo de acuerdo con la operación de cada organización. Un backup que nunca se ha probado no es completamente confiable. Existe una frase bastante utilizada en tecnología: un backup solamente demuestra que pudimos generar una copia. Una restauración demuestra que realmente tenemos un backup
funcional. Esto significa que no basta con observar una carpeta y comprobar que existen archivos de respaldo. También deberíamos realizar periódicamente pruebas de recuperación. Por ejemplo, restaurar una copia reciente en un ambiente de prueba y verificar que la base de datos puede abrirse correctamente. Esto permite detectar problemas que de otra manera podrían aparecer recién durante una emergencia. Imaginémonos descubrir después de una falla del servidor que los últimos 30 backups estaban incompletos o dañados. Precisamente por eso, las pruebas de restauración son tan importantes. También debemos proteger los propios backups. Existe otro aspecto que a veces olvidamos. Las copias de seguridad contienen prácticamente toda la información de nuestra empresa. Por lo tanto, también debe protegerse. No tendría sentido proteger nuestro servidor con contraseñas y controles de acceso, mientras cualquier persona puede copiar el archivo de backup completamente. Debemos controlar quién puede acceder a estas copias, quién puede descargarlas, quién puede eliminarlas y durante cuánto tiempo debe conservarse. Dependiendo de la información almacenada, incluso podemos utilizar mecanismos adicionales de cifrado. ¿Quién es responsable de los backups? Dentro de una empresa puede existir un área de sistemas, un proveedor externo o una persona encargada de administrar el servidor. Pero es muy importante que la organización conozca claramente quién tiene la responsabilidad de verificar las copias de seguridad. Deberíamos poder responder preguntas bastante concretas. ¿Quién genera los backups? ¿Dónde se encuentran almacenados? ¿Con qué frecuencia se realizan? ¿Cuántos días, semanas o meses se conservan? ¿Cuándo fue la última vez que se verificó una restauración? ¿Existe una copia fuera del servidor? Y probablemente una de las preguntas más importantes. Si el servidor dejara de funcionar hoy, ¿sabemos exactamente cómo recuperar nuestra información? Si alguna de estas respuestas no está clara, probablemente sea un buen momento para revisar nuestra estrategia. ¿Qué recomendamos a nuestros clientes de Starsoft? Como usuarios del ERP debemos recordar que la base de datos contiene información fundamental para nuestra empresa. Por eso recomendamos que cada organización cuente con una política formal de copias de seguridad. Como mínimo debemos considerar 5 puntos. Primero, realizar backups periódicos de nuestras bases de datos. Segundo, automatizar el proceso siempre que sea posible. Tercero, mantener al menos una copia adicional fuera del servidor principal. Cuarto, revisar periódicamente que las copias se estén generando correctamente. Y quinto, realizar pruebas de restauración. Dependiendo del tamaño de la empresa, también podemos incorporar políticas adicionales. Por ejemplo, mantener copias históricas, semanales o mensuales. Utilizar almacenamiento externo, mantener copias en la nube, aplicar cifrado o implementar sistemas especializados de respaldo. Para finalizar, quisiera terminar esta charla con una reflexión bastante sencilla. Durante años podemos utilizar nuestros sistemas sin tener ningún problema. El servidor funciona correctamente. Las bases de datos funcionan correctamente. Los usuarios trabajan normalmente. Y justamente por eso podemos comenzar a pensar que nunca ocurrirá nada. Pero las copias de seguridad funcionan de una manera muy particular. Probablemente durante meses o años no las necesitemos. Sin embargo, el día que ocurre un incidente, pueden convertirse en uno de los activos más importantes de toda la empresa. Un buen sistema de backups puede significar la diferencia entre tener unas horas de interrupción y perder varios años de información. Por eso la recomendación es no esperar a que ocurra un problema para recién preguntarnos dónde están nuestras copias de seguridad. Revisemos nuestros backups, verifiquemos dónde se encuentran almacenados, confirmemos quién es el responsable de ellos, realicemos pruebas periódicas y sobre todo, pensemos en los backups
no solamente como archivos guardados, sino como una capacidad de recuperar la operación de la empresa ante cualquier eventualidad. Porque finalmente nuestros servidores pueden reemplazarse, los equipos pueden comprarse nuevamente, los programas pueden volverse a instalar, pero la información histórica de nuestra empresa puede ser imposible de reconstruir. Muchas gracias por su atención.